Buenos días, señores estudiantes. Es un privilegio para mí nuevamente compartir con ustedes este día de clases. Espero pues que sepamos aprovechar a lo máximo el poco tiempo que tenemos. Sean todos bienvenidos. Espero que en sus casas estén muy bien. Que Dios les bendiga a todos. Pues bien, la clase de hoy está dirigida, para los estudiantes del 9º año de Educación General Básica del Colegio Técnico Ecuador. La destreza con criterio de desempeño que vamos a desarrollar es la siguiente. Elegir lecturas basándose en preferencias personales de autor, género, estilo, temas y contextos socioculturales con el manejo de diversos soportes. El tema que vamos a referirnos hoy es el relato de aventura. Vamos a ver cuál es su definición, características, estructura de un relato de no es de ciencia ficción, perdón, es de aventura, elementos que componen el relato de aventura. Vamos a hablar un poquito sobre Julio Verne y sus libros de aventuras, obras destacadas de este estilo. Bien, las actividades pues daremos posterior a la clase. El siguiente, por favor. Vamos a realizar, por favor, tengan un cuadernito, un esferito a la mano, porque es muy importante que usted vaya haciendo anotaciones de la clase de hoy. Vamos a empezar con esta actividad. Nosotros habíamos visto en clase sobre las palabras compuestas. Recuerden ustedes cuáles son las palabras compuestas. Quiero que me escojan unas 5 palabras que están a su mano izquierda y me hagan palabras compuestas con las palabras que están a mano derecha. Cójame solamente 5. Una vez que me hayan realizado esta actividad, me alza la manita para darle la palabra. ¿Cuáles son las palabras compuestas que ustedes hicieron? A ver, tomen en cuenta el grupo de palabras que está en pantalla. Le voy a dar un ratito de tiempo, no mucho. Observe y componga solamente 5 palabras, por favor. Y me alza la manita, el que ya tenga. Le escucho. Licenciado, buenos días. Sería Buenos días. corta uñas. Muy bien. Limpia parabrisas. Muy bien. Puntapié. Muy bien. Salvavidas. Salvavidas, muy bien. Y matamoscas. Muy bien, señor Landa. Aquí le tengo usted anotado. ¿Alguien más que quiera darme otras 5 palabritas compuestas? Señor Toapanta. Señor Toapanta, le escucho. Buenos días, dicen, son corta uñas, trabalenguas, cumpleaños, abre ¿Ya? vaquillas y matamoscas. Muy bien. Toapanta era, ¿no? Sí. Ya, un tercero y último. A ver, un tercero y último. Que haya compuesto 5. Señor Chiluisa, le escucho. Yo le hice. A ver, ¿quién es yo? Daniel Tenelante. Ya, a ver, le escucho. Sacapuntas. Muy bien. Espantapájaros. Corta uñas. ¿Ya? A ver, matamoscas. ¿Ya? Pinta uñas. Muy bien, perfecto, señores. Muy bien, les felicito. Tienen un punto extra los señores que les anoté aquí en la tarea que tengan pendiente o que vayamos a hacer posteriormente. Les felicito, señores. Ahora sí, vamos a empezar con el tema que nos compete el día de hoy, que son los relatos de aventura. Siguiente, por favor, Eric. Bienvenidos. Primero vamos a darle una frase que me gusta a mí siempre empezar con frases de motivación, donde nos dice, aunque te sientas perdido y sin fuerzas, recuerda que cada día puede ser el comienzo de algo maravilloso. No te rindas. Dadas las circunstancias que estamos viviendo actualmente, es muy importante
tomar en cuenta que nosotros debemos tomar fuerza todos los días para las cosas que se nos vienen por delante. Nosotros debemos ser el punto de eje de nuestra familia y ser una motivación para nuestra familia. Compartir y aprovechar este tiempo para que los días que vivimos en esta situación sean maravillosos, ¿no? No debemos rendirnos ante las adversidades. Al contrario, debemos poner fuerza y valor para seguir adelante. Quiero pues desearles lo mejor en este día. Y ahora sí, vamos a comenzar. El tema que vamos a ver el día de hoy son los relatos de aventura, para lo cual he escogido unos conceptos muy importantes sobre lo que son los relatos de aventura. El siguiente, por favor. El relato de aventura. Siguiente. Vamos a analizar unos conceptos referentes. Dice, el relato de aventura es un relato cuyo fin principal es contar aventuras protagonizado por un héroe que vive situaciones imprevistas, cargada de peligros o también cargada de amenazas. ¿Qué nos dice? El relato de aventura, de cierta manera, todos los relatos o todos los libros tienen aventura. Todos, absolutamente todos, sea del género que pertenezca, siempre tiene una aventura, porque es el desarrollo de la actividad de un personaje principal de una obra en donde pasa varias cosas para llegar a su conclusión al final de una lectura. En los relatos de aventura, siempre está cargado de peligros, de amenazas, en donde el héroe tiene que pasar estas adversidades para conseguir su propósito. Por eso se llama aventura. Son un género literario que enfatizan en sus argumentos los viajes, el misterio, el riesgo. Este tipo de narraciones es la esencia misma de la ficción, puesto que se gana en la imaginación del autor con el sencillo objetivo de crear en el lector el interés y también desarrollar su imaginación conforme va siguiendo la lectura. De cierta forma, también tiene ficción. ¿Qué es la ficción? Algo irreal, algo imaginario, que el autor de los libros de aventura ponen en sus relatos con tal de crear en la persona que lee el interés y desarrollar en su imaginación a través del relato cómo va pasando el protagonista de la obra y va viviendo sus grandes aventuras. Le va desarrollando en su imaginación esa capacidad de crear e imaginar cómo va viviendo las personas que están participando en el escrito del autor, ¿ya? El héroe, que es el protagonista, tiene que superar todas las pruebas, todos los complejos, todo lo que se le presenta en su camino, ¿no? ¿Con cuál fin? Con el fin de conseguir su objetivo. Debe enfrentarse a serias situaciones, debe enfrentarse a peligros, a adversidades, etcétera, etcétera. ¿Sí? El siguiente, por favor. Las características de un relato de aventura. Eric, el siguiente, por favor. Ya, las características principales son estas tres. El héroe, los lugares exóticos y, por supuesto, el suspenso. El héroe. El héroe es el protagonista. Se encuentra incesantemente en situaciones adversas que ponen en riesgo su existencia. Y a medida que atraviesa por esas adversidades, se va configurando como un personaje heroico, con cualidades muy particulares, tanto intelectuales como físicas. ¿Esto qué nos quiere decir? Que los relatos de los autores, ¿no? El protagonista es al final un héroe que ha pasado todas las adversidades para poder conseguir su objetivo. Puede ser uno o varios héroes dentro del relato.
Los lugares exóticos. Definitivamente deben existir lugares exóticos para que se desarrollen estas actividades que el héroe tiene que pasar. Por lo general, la aventura se sitúa en un lugar que es totalmente desconocido y muy remoto, tanto para el protagonista como para los lectores, por lo que muchas veces los escenarios eran mitificaciones de lugares como África, América o Asia. ¿Qué quiere decir mitificación? Mitos, ¿no? Que son parte real, parte ficticia, pero que le sobredimensiona el autor del relato para crear expectativa. Son lugares desconocidos, son lugares muchas veces fantásticos y muchas veces, pues, creado de la imaginación del autor del relato. Por supuesto, tiene que haber suspenso. ¿Para qué? Para que el lector desarrolle su imaginación y pueda en su mente graficar todo lo que el autor le está describiendo o le está narrando. La concatenación de reposo y actividad, fortaleza y amenazas crea el suspenso. Hay partes en donde el héroe o el protagonista está en una serie de calma, pero que de pronto aparece las amenazas o los peligros y eso pone en suspenso. ¿Para qué? Para que el lector tenga esa llamada de atención y pueda y continúe la lectura. ¿Ya? El siguiente, por favor. Vamos a ver la estructura de un relato de aventura. Bien, he dividido en 4 partes. La introducción o planteamiento, acontecimiento inicial, nudo o desarrollo del conflicto y el desenlace. La introducción. ¿Qué nos hace la introducción? Es la primera parte del relato. Debe atraer la atención del lector. Se describe el escenario, es decir, dónde va a ocurrir la acción. Se plantea el tema y el tono del relato. Se presentan los personajes que intervendrán. Se expone la situación inicial, que generalmente es el nudo de todo el relato. Pues, ¿qué tiene que hacer el lector en esta parte? Por principio, llamar la atención del lector. Le pone a consideración el tema o de qué va a tratar ese relato de aventura, ¿ya? De ahí viene el acontecimiento inicial. ¿Qué nos dice el acontecimiento inicial? Es el hecho que rompe el equilibrio original y que desencadena el conflicto que dará lugar a la acción. Es decir, el autor ya le empieza a narrar cuáles son los primeros acontecimientos o lo que surge primero para que el héroe o el protagonista ya empiece a participar en el relato y a maquinar qué es lo que él puede hacer para llegar a su objetivo. El nudo o desarrollo del conflicto describe las distintas actuaciones que los personajes llevan a cabo para resolver el conflicto planteado y restituir el equilibrio. Es decir, en esta parte del nudo o desarrollo del conflicto, ya el autor le va indicando y le va narrando todas las peripecias o todas las circunstancias que el protagonista va pasando para llegar a su final o a su desenlace. ¿Cuáles son los lugares que ha visitado? ¿Cuáles son los lugares que ha ido? ¿Qué instrumentos ha utilizado para realizar sus actividades? Conflictos, peligros, etcétera, etcétera. Y por último, el desenlace. El desenlace es la situación final, es la situación misma del conflicto que llega a su fin o a su objetivo. Es decir, ya presenta las consecuencias finales con todas las acciones del personaje para llegar a un final que en muchas de las ocasiones es un final feliz. Es muy importante tomar en cuenta esta estructura porque recuerden ustedes que en clase siempre les indicaba estructuras, les presentaba estructuras de otras narraciones o de otros géneros literarios
¿Para qué? Para que usted pueda desarrollar en su casita y pueda hacer un relato, en este caso, de aventura, tomando en cuenta la introducción, el inicio, el nudo y el desenlace. ¿Ya? Seguimos, por favor. El siguiente. Vamos a ver los elementos que participan en un relato de aventura. Primero tenemos que aclarar que toda narración literaria está compuesta por 4 elementos fundamentales. Vamos a ir uno por uno. Primero tenemos la acción. Aquí he cogido un pequeño fragmento de una obrita que dice: de tonto el florero cayó de la mesa y nos dimos cuenta que todo había comenzado. Empieza la acción. Es la serie de sucesos que se desarrollan durante el relato. Suele construirse mediante la narración de un conflicto que se plantea al inicio, alcanza su punto crítico y a la larga y alarga el relato para llegar a un final. Debe tener coherencia, es muy importante la coherencia, que es la adecuación de los elementos evitando contradicciones. Debe seguir un hilo, tiene que ser coherente, entendible. Es todo lo que se ha desarrollado durante la narración de la obra o del relato de aventura. La siguiente es el tiempo. El tiempo nos dice que, el siguiente por favor, el tiempo en un relato de aventura nos dice que es el que se lleva a cabo la acción y es importante ya que marcará el desarrollo del relato o de la novela. Puede tratarse de un tiempo lineal. El tiempo lineal quiere decir que va en forma cronológica, ¿ya? O también en saltos de tiempo. Puede ir al pasado, puede vivir el presente o puede irse hasta el futuro, ¿ya? Ese es el tiempo que ocupa el héroe en realizar sus actividades. Pero si se dan estos saldos, debe haber una concatenación, es decir, un hilo de hechos que permiten entender el desarrollo de la historia en el tiempo. Puede ser en el presente, nuevamente repito, en el pasado o irse hacia el futuro. O también puede ir en forma cronológica. Aquí también he puesto un ejemplo. Durante los últimos años que vivía en el Ecuador, ocurrieron cosas insospechadas. Durante los últimos años quiere decir que está hablando del pasado y del presente, ¿verdad? Hablando de tiempo. El siguiente es los hechos. El siguiente, por favor. El marco escénico, perdón. El marco escénico, ¿qué nos dice? Este elemento se refiere al ambiente físico y temporal en el que se desarrolla la acción. En este aspecto cobra vital importancia el lenguaje descriptivo, que debe ser capaz de transportar la mente del lector al marco escénico del relato. El marco escénico es el lugar exótico donde se desarrolla el relato de aventura. Muchos de estos relatos son de viajes, son de piratas, qué sé yo, en donde le describe el narrador o el autor del libro para que usted en su imaginación vaya desarrollando cómo se presentan esos lugares donde se desarrolla la obra. Entonces, si nosotros le hablamos, por ejemplo, de un barco que suena, que está sobre el mar muy perturbado, entonces en nuestra mente se va desarrollando la imaginación y el autor del libro tiene que crear esa expectativa en usted y poder desarrollar el marco escénico del relato. Aquí dice, por ejemplo, todo ocurrió en la playa. El clima era frío y los faroles del muelle estaban apagados. Entonces aquí si decimos ocurrió en la playa, en nuestra mente viene una playa, un clima frío y unos faroles apagados.
cómo interviene la imaginación aquí. El siguiente, por favor. Ya, y lo más importante dentro de las partes, dentro de este grupo de los elementos de los relatos de aventura, son los personajes, por supuesto. Los personajes es cada uno de los seres que participan en esta narración. Estos pueden ser personajes como seres fantásticos o sobrenaturales, o seres simbólicos o mitológicos, o también seres reales. También se le puede dar vida a objetos inanimados, también se les puede dar vida a animales, o también, como dice aquí, pueden ser seres sobrenaturales, irreales, inexistentes, con poderes sobrenaturales, que, como por ejemplo, a pesar de que son tiras cómicas, podemos hablar, por ejemplo, de Superman, de Batman, etcétera, etcétera, que son seres inexistentes, con fuerzas extraordinarias. Aquí ponemos un ejemplo. Pedro era moreno y siempre usaba la gorra hacia atrás. También era fuerte y de mirada distante. Aquí está hablando de un personaje real, existente. ¿Ya? Los personajes son los que le dan vida a la obra o al relato de aventura. Y principalmente el personaje principal o el héroe. Siguiente, por favor. Bien, después de haber visto esto, el siguiente, por favor. Quiero ponerles de consideración un video sobre Julio Verne y sus libros de aventura. Por favor, Eric. Escuchen y vean, por favor, el video. Julio Verne. Nos encontramos en Nantes, Francia. Aquí, el 8 de febrero de 1828, nace un niño cuya ambición siempre fue conocer el mundo. Y así fue. Este niño nos ha llevado en sus relatos hasta el mismísimo centro de la Tierra. Él es Julio Verne. Yo viví en una época donde se impulsaba la ciencia y los adelantos tecnológicos, lo cual me tenía fascinado. Inventó la literatura científica y escribió más de 100 libros que han sido traducidos a 112 idiomas. En Viaje al centro de la Tierra, narro las aventuras del profesor Otto Lidenbrock, quien se obsesionó con un libro y un pergamino antiguo que lo hicieron iniciar junto con su sobrino Alex una expedición a las entrañas de la Tierra. Julio Verne fue célebre por sus relatos de aventuras fantásticas, donde predice muchos de los inventos y descubrimientos que actualmente utilizamos, como el Internet, la fotografía submarina y la llegada del hombre a la luna. En 20.000 leguas de viaje submarino, te presento al capitán Nemo, quien a bordo del Nautilus muestra la belleza y los peligros del fondo del mar, así como la emocionante lucha contra enormes monstruos marinos. Las historias de Julio Verne construyen un puente entre la ficción y la realidad. A la fecha, muchas de sus novelas siguen inspirando a hombres y mujeres de ciencia e inventores, así como a valientes exploradores que buscan su viaje al centro de la Tierra o su vuelta al mundo en 80 días. Bien, aquí hemos conocido un poquito sobre la vida de Julio Verne. A pesar de que Julio Verne fue considerado el padre de la ciencia ficción, cabe recalcar que en todas sus obras hay relato de aventura. ¿Qué es lo que tienen que pasar los protagonistas de sus obras para llegar a su objetivo? A pesar de ser obras de ciencia ficción, como se relata aquí en este video, son necesariamente relatos de aventura. Todos los héroes y protagonistas de estas obras han pasado muchas aventuras para lograr su objetivo. Aquí tenemos unos ejemplos. Viaje alrededor de la Luna, 20.000 leguas de viaje submarino, viaje al centro de la Tierra, la isla misteriosa, la vuelta al mundo en 80 días, un capitán de 15 años, aventuras del capitán Materaz, etcétera, etcétera. Muchas obras que a pesar de ser ciencia ficción,
entra mucho la aventura. Bien, el siguiente, por favor. Vamos a ver algunas obras, entre muchas otras, que se han destacado en este campo y que prácticamente han tomado como base a Julio Verne para inspirarse en sus obras también de aventura. Hemos escogido unos 4 temas por el tiempo, que no nos da mucho. Por ejemplo, la primera, La Isla del Tesoro. La Isla del Tesoro es una obra de Robert Louis Stevenson, un escocés, en donde narra la historia de un joven que se enredó con unos marineros y unos piratas y en un barco fueron en busca de un tesoro desconocido. Pasan varias aventuras para lograr su objetivo. El siguiente es Las aventuras de Tom Sawyer. Las aventuras de Tom Sawyer es escrito por un autor estadounidense en donde un niño que tiene una enorme imaginación sale en muchas de las ocasiones de su hogar para hacer unos juegos. Y en un día de esos salidas de su casa sin avisar a sus padres, pues ve que asesinan a una persona y huye, en donde se enreda con unos marinos también, pues, ¿no? Se enreda con unos marinos y unos piratas en compañía de otros amigos para encontrar también un tesoro. El siguiente es Robinson Crusoe, muy conocido, de Daniel Defoe. Daniel Defoe era un autor que trató esta obra como una autobiografía ficticia, en donde un náufrago estuvo en una isla desconocida más de 28 años, pero tuvo también muchas aventuras que pasó en esa isla. Y por último tenemos Kim de la India. Es un escritor británico específicamente, en donde narra la historia de un huérfano que vivía en las calles mendigando, pero que también tuvo que pasar muchas aventuras muy agradables. Son unas obras muy inspiradas en lo que son los viajes, en lo que son los piratas, en la busca de tesoros y muchas cosas más. Bien, quisiera pues hasta ahí saber si uno de ustedes tiene algún tipo de pregunta, alguna duda, algo que quiera aclararse. Puede alzarme la manita y yo puedo responder a sus preguntas. ¿Alguna duda? ¿Algo que quiera? La tarea que deben realizar. La siguiente tarea, por favor,